Budismo y su notorio arraigo en España. Vamos a intentar compartir una serie de imágenes como esta bandera budista o esta rueda del Dharma que resultan símbolos de la presencia de esta religión en nuestro país. Intentaremos compartir toda una serie de imágenes para reflexionar sobre una religión minoritaria en España, aunque, paradojas de nuestro mundo globalizado, sea una de las más presentes, es decir, la cuarta en número de seguidores a escala global. Vamos, por tanto, también a reflexionar sobre un elemento de minoría dentro de esa dinámica de mayorías-minorías. Resulta, en el contexto español, el budismo una religión particularmente interesante para ser estudiada. Es una opción religiosa muy poco estigmatizada. Interesa a mucha gente, tiene muy buena prensa. No se suele asociar a la extranjería y su estigma, aunque haya cierto número de maestros extranjeros orientales en España, radicados desde hace muchos años, enseñando budismo. No se puede tampoco, o no se suele tampoco asociar a estructuras de poder clerical, aunque tenga esas estructuras. Se piensa como una opción religiosa muy centrada en lo individual y por tanto muy moderna, que potencia la autoayuda, se asocia al éxito, a las celebridades, al buen manejo de la vida. Tiene, por tanto, en resumen, una fama positiva, lo que podríamos llamar lo contrario a un estigma. Está lo contrario a estigmatizada. Podríamos decir que tiene un contraestigma de atraer seguidores con alta cualificación, tanto intelectual como profesional. Está bien visto. En España, ser budista se ve como un valor positivo. Y este factor de no estigmatización puede ser clave en la visibilización del budismo, incluso como un bien de consumo, como un servicio simbólico que potencia el capital simbólico de quien lo consume. En nuestra sociedad de consumidores encontramos cada vez más al budismo como objeto que genera elementos, como pueden verse aquí, que suplantan en muchas casas la iconografía cristiana, la inclusión de estos elementos de iconografía budista, que por tanto pues, se venden en tiendas no solo dedicadas a objetos religiosos, sino también en general a objetos de decoración. Aparecen, por tanto, productos como el disco Monjes Budistas, que alcanzó la categoría de disco de oro, como se puede ver aquí, en el monasterio del que salió Sakya Tashi-Ling, radicado en la provincia de Barcelona, o elementos de decoración que aparecen en las casas, como estas banderolas budistas, que son cada vez más comunes. También se convierte en un elemento del ocio, como podemos ver en este pub llamado Nibbana, es decir, en Pali el Nirvana, y que en este, pues, aún más claro, Siddhartha, el nombre de Buda, como pub o restaurante, se convierte en un elemento en la gestión del ocio. Pasamos ahora a desarrollar algunos contextos de la presencia a lo largo del tiempo del budismo en España. Antes de 1977 lo que encontramos es algunos budistas individuales en un contexto de exotismo, en cierto modo, de opción por lo oriental, de excepcionalidad, por supuesto, pero cuando de verdad se produce el impacto real del budismo, es decir, la creación de comunidades estables, es a partir de 1997. Un tercer momento será a partir de 2007, cuando el budismo es reconocido como religión de notorio arraigo en España. Encontramos, por tanto, estos tres momentos. El de antes de 1977 es muy difícil de estudiar, y los otros dos son mucho más fáciles y nos marcan, por tanto, dos momentos. Un momento de estabilización del budismo entre 1977 y 2007 y un momento de consolidación de la cooperación del budismo con el Estado a partir de 2007. Empezaremos con los primeros centros, 1977. Hay tres grandes caminos que se abren en ese momento. El primero de ellos es el Zen y la llegada de discípulos de
el maestro zen Taisen Deshimaru, que desde Francia había formado a un gran número de seguidores. Los discípulos españoles, finales de 1976, comienzos de 1977, empiezan a formar centros en nuestro país. El primero será el centro de Sevilla. Aquí vemos a Taisen Deshimaru y aquí vemos el Dojo Zen de Sevilla, que es uno de los más antiguos. También se va formando en 1981 el Dojo de Barcelona, el más antiguo, el Dojo Nalanda. Aquí lo vemos. Es original, todavía no ha cambiado de localización desde 1981 y aquí vemos dos imágenes de este dojo y un momento importante que es el desarrollo en 1986 de la 11ª Asamblea Internacional de la EBU, es decir, de la European Buddhist Union, la Unión Budista Europea, que incluyó desde ese momento la presencia española, que hasta ese punto pues no era tan fuerte. Se convierte España en un lugar que entronca en las redes internacionales del budismo. Segundo contexto, que no es el del Zen, el del budismo tibetano en uno de sus aspectos. Es el budismo tibetano de la escuela Gelugpa y en este caso una característica específica, un lama muy carismático, el lama Yese, en 1977 comienza su acción en nuestro país. Curiosamente, a su muerte encontraremos que, según el modelo tibetano de tulkus o reencarnaciones, se reencarnará en un español, que es Osel. Aquí lo vemos en el libro que escribió su madre y aquí lo vemos en la página web del Centro Budista de Madrid, Lama Osel Rinpoche. Tenemos, por tanto, en el caso español, uno de los primeros reencarnados occidentales y europeos, que es Osel. Por tanto, budismo Gelugpa, que hace su entrada también en este temprano 1977. Y el tercer aspecto del budismo que entra es otra forma de budismo tibetano, pero es el budismo de la escuela Karma Kagyu, con la presencia de un gran maestro budista, Akon Rinpoche, que tiene su primera venida a nuestro país en 1977. Y un poco después, otro de los grandes maestros de esta escuela, que es Kalu Rinpoche, que ambos generarán un buen número de discípulos. Akon Rinpoche, el Centro Kagyu Samyet Song en Barcelona, que ha planteado una red en Barcelona, Manresa, Las Palmas, Madrid, La Coruña y con centros de retiros. Podemos ver aquí el ejemplo de Samyet Song en Barcelona en su localización actual, con la imagen que se ve ahora mismo es la sala de culto Ogompa y el altar. O Samyet Song Las Palmas, otro de los ejemplos de esta red, con el altar y el cartel de entrada. Este es el comienzo. Budismo Zen por una parte y budismo tibetano de dos escuelas, la escuela Gelugpa y la escuela Karma Kagyu. Ahora vamos a pasar a algunos aspectos de la visibilización del budismo en España para aquilatar las características de esta presencia. ¿Qué es lo que está produciendo? Pues un nuevo patrimonio religioso que es diferente del habitual en un país como el nuestro y que en algunas ocasiones deriva en un choque estético y quizá en una falta de referencias para entender qué es lo que estamos viendo, ¿no? Un ejemplo, en 2003 se levanta uno de los mayores monumentos budistas fuera de Asia, que es el stupa de Vedalmadena, un stupa de 33 metros de altura, es decir, un edificio impresionante, y aquí vemos algunas vistas, el interior del mismo, porque es muy grande, y los mismos que realizan ese stupa ponen en marcha una red, que es la red Diamond Way en España, que tiene uno de los monasterios más impresionantes, con una sala de meditación o gompa llamada Talle Dorje, en este caso, que es una de las mayores de Europa también, muy grande, y que caben miles de personas en su interior. Es decir, se están creando grandes monumentos budistas. Aquí se ve en general el monasterio con sus dos partes.
a la derecha la zona de la Gran Gompa y a la izquierda la zona propiamente del monasterio, ¿no? Hay más propuestas muy espectaculares, como por ejemplo la de la Fundación Sakya en la zona de Denia, en que tiene también una sala de culto muy notable, un reto arquitectónico muy notable, y podemos ver algunos de los elementos en que evidencian esta propuesta arquitectónica excepcional que es la Fundación Sakya. Bueno, pero más allá de lo extraordinario que hemos dado algunas pinceladas, lo habitual en el budismo español es que haya dos modelos de propuestas. Por una parte, los centros urbanos, que son los más numerosos, centros urbanos para la práctica. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los budistas en España son urbanitas y la enorme mayoría son españoles, aunque cada vez está creciendo más el budismo étnico, que podríamos denominar, es decir, un budismo que portan ciudadanos chinos de origen o ciudadanos de otros países de Asia, y que todavía no tiene el mismo impacto que ha podido tener en otros países que tuvieron imperio colonial en esas zonas, como Gran Bretaña o incluso Francia, ¿no? Pues por una parte lo que nos encontramos son los centros urbanos de prácticas y por otra parte los centros de retiro o los monasterios, que es otro de los elementos clave en la conformación del budismo, porque en esos monasterios se realizan las intensificaciones de la práctica en ciertos momentos. Tradicionalmente se iba fuera, se iba a Asia, pero desde hace ya más de un decenio, incluso más, en España hay toda una serie de monasterios que permiten no tener que ir a desplazarse a Asia o desplazarse a otros países para realizar esas intensificaciones de la práctica, esos retiros que son fundamentales en el caso del budismo, ¿no? Ambos suelen estar conectados y suele haber una red que se centra en un monasterio, pero que tiene toda una serie de centros urbanos de prácticas asociados. Vamos a pasar a ver una de estas redes, que es una de las más notables del caso español, que derivan de las enseñanzas de un lama que hemos hablado antes de él, que es Kalur Rinpoche. Kalur Rinpoche fundó este monasterio llamado Dakshan Kayu, que está en Panillo, Huesca, y que parece un rincón del Tíbet. Vemos aquí la entrada, volvemos a encontrar la rueda del Dharma, con las gacelas a ambos lados, la puerta de bienvenida, una vista sobre lo que ahora veremos, la Gompa, el lugar donde se realizan las ceremonias habituales. Esta es la Gompa, una gran Gompa, según la estética del budismo tibetano, es decir, una estética muy colorida. Centros dependientes de Dakshan Kayu, pues hay toda una serie en España, en Almería, en Barcelona, en Bilbao, en Gijón, en Gran Canaria, en Madrid, en Mallorca, en Tenerife, en Vigo, en Zaragoza. Veremos algunos ejemplos. El de Las Palmas, que podemos ver aquí. Desde fuera no se nota casi nada, pero si pasamos al interior, pues encontramos de nuevo una sala de meditación, una Gompa en este estilo tibetano. La de La Laguna, igual, con una Gompa de estilo tibetano y una decoración muy notable. La de Madrid, lo mismo, con estas características de la estética tibetana. La de Barcelona, Sercholín, muy visible desde fuera, como pueden ver, también en la estética tibetana habitual. O la de Bilbao, también muy visible desde fuera y, de nuevo, pues una Gompa, característica tibetana. Otro grupo centrado en un monasterio o en un templo en este caso, con una red extensa, la comunidad budista Soto Zen. El templo central, Luz Serena, que está en la provincia de Valencia, aquí podemos ver la entrada. Muchos de estos monasterios están en parajes especialmente notables desde el punto de vista de la ecología. La entrada al templo, uno de los monumentos más notables en que están las cenizas del maestro japonés, que marca por tanto el linaje en el que se entronca esta comunidad, el linaje Zen del modo más claramente relacionado con el Zen japonés. Y aquí vemos pues una ceremonia de culto en el interior de este templo, ¿no?
Característica de la comunidad budista Soto Zen, los lugares de culto asociados, el Templo Luz Serena, el Templo de Santa Cruz, Alicante, Zaragoza, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Santander, etc. Un ejemplo, el Dojo Zen de Zaragoza, que es en la estética que es bastante diferente de la estética tibetana, es una estética minimalista como es la estética del Zen, o el Dojo Zen de Tenerife con estas mismas características, ¿no? Otra red importante que parte de el Lama Yeshe y por tanto que se relaciona con su reencarnación Osel, la red Nagarjuna, que tiene su centro, su monasterio principal y el más antiguo en Osel Ling, en Bubión, en la Alpujarra Granadina. Aquí vemos cómo se entra una gran estatua de Tara que preside todo el centro con la Sierra Nevada al fondo, la sala de meditación, los edificios para retiros y el edificio central. Una red, Nagarjuna, de la cual hemos visto uno de sus centros de sus monasterios, que es Osel Ling, pero ahora podemos ver otro centro, que es el Nagarjuna de Madrid, con la estética habitual budista. Pasamos ahora a otra red, la red de la Soka Gakkai. Es una forma de budismo de origen japonés, pero diferente del Zen. Y característicamente es una de las más antiguas en su presencia en España, pero por la presencia hacia 1973 de pescadores japoneses seguidores de estas formas de budismo en las Islas Canarias. Ahora mismo la red Soka Gakkai tiene un centro principal, que es el Centro Cultural Soka en las cercanías de Madrid, en Rivas, que es un edificio desde el punto de vista de la estética muy moderno y muy funcional, como podemos ver en algunas de estas vistas. El Centro Cultural Soka en Madrid, con una gran sala de ceremonias. Y luego tiene otros 3 centros, 2 en las Islas Canarias, en Las Palmas y en Tenerife, y 1 en Barcelona. Podemos ver el de Las Palmas, la entrada del de Las Palmas, el de Tenerife, con la sala donde se hacen las prácticas, o el de la puerta de la entrada del de Barcelona. También lo que encontramos son otros centros que no constituyen redes extensas, sino que principalmente son un centro desde el que se realiza la práctica, ¿no? Por ejemplo, este es extremadamente visible, está en Madrid, Thubten Darjeeling, por eso lo traemos aquí, por la visibilidad exterior que tiene el centro. Aquí vemos su sala de meditación, o el Centro Tara de Barcelona, que es en el que radica uno de los maestros tibetanos con mayor presencia varias décadas en nuestro país de enseñanza, es decir, un maestro tibetano que vive en España desde hace mucho tiempo. Este es el Centro Tara. Otro muy destacado centro es Sakyatashi Ling, desde el que salió el disco Monjes Budistas que vimos al principio. Está situado en un paraje muy notable, que es el Parque del Garraf, y en un edificio también muy notable, que es el Palau Novella. Vamos a ver algunas de las características de este lugar, Sakyatashi Ling. La entrada es una entrada modernista, pero nos encontramos alrededor todos símbolos tibetanos y símbolos budistas. Incluso tiene una iglesia en la cual a las figuras del culto católico les han incluido el pañuelo blanco de respeto característico de el Tíbet, y las salas con iconografía budista mezclada con la caracterización del edificio como un edificio del modernismo catalán. Y la sala de culto, la Gompa, muy grande, como se puede ver, que también lo caracteriza, en este caso, ya como algo plenamente budista. Otras redes, la red Shambhala, de la que podemos ver aquí el centro en Madrid, o un grupo muy activo, que es el grupo Rigpa, seguidores de Sogyal Rinpoche,
que tiene centros en diversos lugares de España, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Vigo, en Santa Cruz de Tenerife, en Palma de Mallorca. Y un ejemplo que podemos ver es el centro RICPA de Tenerife, con las características habituales y con la sala de culto también habitual de este tipo de centros. Y en 2007 se produce un elemento importante. El 18 de octubre de 2007, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia reconoce el notorio arraigo al budismo. Lo hace por medio de la Federación de Comunidades Budistas de España, que fue quien tramitó todo el proceso. En esa federación confluyen una buena parte de los grupos que hemos visto hasta ahora, pero también hay otras propuestas que no se incluyen en la Federación Budista y presentan un impacto destacable. Por ejemplo, la nueva tradición Kadampa, con propuestas muy notables que tienen que ver con una característica que hemos estado, en cierto modo, soslayando a lo largo de todas estas fotografías que estamos viendo, que es la importancia del turismo religioso en el contexto budista. Muchos de los centros más espectaculares que hemos visto al principio están radicados en lugares turísticos, en la provincia de Málaga, en la provincia de Alicante, en ese tipo de contextos en los cuales no solo se convierten en lugares de atracción de españoles, sino que se convierten en lugares de atracción internacionales, y algunas de las prácticas que se realizan en idioma inglés para ofrecerlas a agentes que son budistas y que vienen de todas partes, principalmente de Europa. Una propuesta en este contexto del turismo religioso lo encontramos en la nueva tradición Kadampa, en lo que denominan el Hotel Kadampa, en la zona de Málaga, también una zona altamente turística, en que vemos que tiene una gompa, una sala de meditación, pero curiosamente una piscina, y muy cerca a la sala de meditación, como podemos ver, la piscina, y a la izquierda, al fondo, la sala de meditación llamado Templo Kadampa de la Paz. El motor de la creatividad Kadampa quizá es la apuesta radical por la occidentalización de los medios, por promover una red de centros de meditación a nivel de toda España, que incluye 60 centros de meditación. Muchos no son centros de culto continuado, pero 60 centros que ofrecen algo que es característico del budismo, que es una práctica de meditación. En este caso son generalmente centros en las ciudades, una práctica de meditación para urbanitas que quieren conocerse mejor, digamos. También un elemento nuevo ha sido una nueva federación, aparte de la Federación de Comunidades Budistas de España, que se ha creado, que es la Federación Budista Mahayana Thubten Tinley, y la Red Ganden Choling, que tiene más de 20 centros en España. Aquí podemos ver uno de ellos, que es el Centro Budista Chakrasambhara en Sevilla, pero que caracteriza una red que está aparte de la gran federación budista, que fue la que consiguió el notorio arraigo. O otra red importante, que es la de la Asociación Zen Internacional, es decir, una red ya internacional, en este caso de seguidores del Zen, también discípulos de Deshimaru, pero por un camino diferente en España al de la comunidad budista Soto Zen que hemos visto antes, y que tiene 50 centros o grupos en España, incluido un monasterio en la provincia de Sevilla. Aquí vemos algunos ejemplos del centro Zen en Vitoria, en Algeciras o en Las Palmas o en Bilbao. Aquí vemos de nuevo la estética característica del Zen, que es una estética minimalista. Recapitulando, hemos presentado muchos grupos principales, pero hay también muchos otros. Se pueden resumir sus centros en 3 categorías. Centros de retiros, que son los más estables, que se sitúan fuera de los espacios de las ciudades y son menos de una treintena en España. Los centros que podríamos denominar como estables, que junto con los anteriores llegarían al número de unos 200. Los grupos menos consolidados, que acercarían el número a 300. Y si añadimos los grupos esporádicos, tendríamos más de 500 grupos budistas en España. Es decir, un número suficiente como para caracterizar al budismo como religión de notorio arraigo en España, por su número de centros, que incluye, por tanto, número de seguidores. ¿Cuáles son los centros de retiro o templos budistas Zen en España? Pues aquí vemos unos cuantos. Organizados por orientaciones, el Zen serían el 24%,
Los otras formas de budismo serían otro 24% y los tibetanos, que se llevan la parte del león, más del 50% de los centros de retiros que hay en España ahora mismo. Algunos de ellos los hemos visto, como Daksan Kayu, o algunos de los otros grandes centros de retiros tibetanos, como Oselling, como hemos visto, y Ganden Choling tiene un centro también en la provincia de Orense, Karma Gen, que hemos visto en la provincia de Málaga, etc. Luego podíamos pasar a ver los lugares de práctica budista estable en España, que rondarían los más de 175. Y como vemos en el mapa, pues la localización, menos en la zona central, excluido Madrid, es esa su localización en España. Volvemos a encontrar un peso fuerte del budismo en Cataluña. El budismo es en el caso español, Cataluña es donde radica el mayor número de budistas y el mayor número de centros budistas. Y si analizamos las propuestas, los tibetanos son aún más numerosos en este contexto, no solo de monasterios o centros de retiro, sino también de los centros estables en ciudades, seguidos del Zen, que está también en el entorno del 24%, como veíamos antes. Luego, cuando ya tratamos de grupos variados, que su número casi ronda los 300, encontramos que se diseminan más, pero que los colores más fuertes están o en Cataluña, o en la costa, o en las islas, o en Madrid. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y las categorías dentro de los modelos Zen, tibetanos y otros, más o menos se mantienen como en el caso anterior. Y por comunidades autónomas, de nuevo encontramos Cataluña la que más, Andalucía, Valencia, Madrid, País Vasco, Canarias. Incluyendo ya colectivos muy variados, es decir, budistas en locales compartidos o reuniéndose en domicilios particulares, que casi llegan a los 500. Entonces, aquí encontramos que los porcentajes entre tibetanos y Zen y otros se estabilizan más hacia lo que veíamos al principio con los monasterios. Las diversas opciones budistas aglutinan en España a por lo menos unas 40.000 personas que siguen una práctica continuada, cantidad que podría multiplicarse por 3 o incluso más si se incluyesen a los simpatizantes que no desarrollan una práctica constante. Hay que añadir a quienes optan por prácticas de origen budista, pero en contextos cristianos, como el Zen cristiano que no hemos tratado aquí, y también quienes siguen otras propuestas como el mindfulness, que si bien son budistas en su base, se desarrollan al margen o más allá de connotaciones religiosas. Encontramos, por tanto, el budismo en el centro de una interesantísima senda de futuro en lo relativo a religiones y a la espiritualidad.